Tienes dificultades para orar por las noches. Sientes que a pesar de tus esfuerzos hay algo que interrumpe tu conexión con Dios justo antes de dormir. Tal vez no lo has notado, pero aquello que dejas cerca de tu cama podría estar afectando tu vida espiritual de manera más profunda de lo que imaginas. En Efesios 4:27, la Escritura nos advierte: ni den lugar al diablo. Este versículo, aunque breve, nos revela una verdad poderosa. Ciertos objetos o costumbres, cuando se toleran cerca de nosotros, pueden abrir puertas espirituales que dan acceso al enemigo. Hoy veremos cómo elementos aparentemente inofensivos pueden convertirse en barreras para tu oración, tu descanso y tu relación con Dios. Te mostraremos cómo identificar y remover aquello que debilita tu espíritu en las horas más sagradas del día. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en la intimidad de tu habitación? Hay cosas que, aunque parezcan inofensivas, cargan con un peso espiritual que no puedes ver, pero sí puedes sentir. Objetos que se colocan cerca de la cama con la intención de adornar, proteger o simplemente por costumbre, pero que sin saberlo se convierten en canales abiertos a fuerzas que no provienen de Dios. Y cuando esa puerta se abre, algo cambia. La paz desaparece, el descanso se interrumpe, la oración se vuelve pesada, distante. Muchos no logran entender por qué no pueden dormir en paz, por qué oran y sienten que sus palabras no pasan del techo, o por qué sus pensamientos se llenan de confusión justo cuando más desean buscar a Dios. La respuesta está más cerca de lo que imaginas. En Deuteronomio 7:26, el Señor advierte con claridad: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema. Esta advertencia no era solo para el pueblo de Israel en tiempos antiguos. Es una instrucción viva, urgente y completamente vigente. Lo que permites entrar a tu casa tiene consecuencias espirituales, pero lo que colocas al lado de tu cama, en el lugar donde tu alma descansa, tiene aún más impacto. Ese espacio íntimo, reservado, donde cierras los ojos y quedas expuesto, debería estar cubierto por la presencia de Dios, pero muchas veces no lo está, porque ese lugar ha sido invadido por elementos que contaminan, que oprimen, que bloquean. Recuerdo a una mujer que durante años padeció de insomnio y ansiedad nocturna. Había intentado todo: terapias, música relajante, infusiones, incluso medicación, pero nada funcionaba. Una noche, al escuchar una predicación sobre la influencia de los objetos espirituales, decidió revisar su habitación. Junto a su cama tenía una figura decorativa que había comprado en un mercado durante un viaje al extranjero. Era una pequeña estatua con símbolos extraños, algo que ella consideraba exótico, pero sin darle mayor importancia. Al investigar su origen, descubrió que esa figura representaba una deidad pagana asociada con la oscuridad y la muerte en ciertas culturas antiguas. La retiró inmediatamente, oró, ungió su habitación y por primera vez en años durmió en paz. Su testimonio no es un caso aislado. Muchos creyentes ignoran que hay objetos que traen consigo presencias espirituales que no son compatibles con el Espíritu Santo. Collares con signos místicos, atrapasueños, talismanes, figuras esotéricas, piedras energéticas, velas consagradas fuera del contexto bíblico, libros de brujería disfrazados de autoayuda o incluso regalos que fueron dedicados en prácticas ocultas. Todo esto puede ser puerta abierta. En Hechos 19 encontramos una escena reveladora. Muchos de los que habían creído, al comprender la gravedad de lo que poseían, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000
piezas de plata. Este acto no fue simbólico, fue una limpieza espiritual radical. El apóstol Pablo no les dijo que solo los guardaran en una caja o los alejaran del uso. Les enseñó que para que la presencia de Dios se manifestara plenamente, había que eliminar todo aquello que perteneciera a las tinieblas. Cuando duermes, tu cuerpo descansa, pero tu espíritu sigue despierto. Y si tu entorno está contaminado, esa contaminación afecta la manera en que tu alma se conecta con Dios. Muchos sueños perturbadores, ataques nocturnos, parálisis del sueño, voces, sombras, visiones que asustan, tienen una raíz espiritual que empieza en lo que has permitido que habite contigo. Algunos piensan que estos fenómenos son producto del estrés o la fatiga, pero lo cierto es que muchas veces tienen origen en objetos que han sido consagrados en rituales ocultos, vendidos como simples adornos, pero que llevan carga espiritual. En Josué 7, el pueblo de Israel sufrió una derrota inexplicable en la batalla contra Jai. Dios no los acompañó porque había anatema en el campamento. Acán había escondido un manto babilónico, plata y oro que debían haber sido destruidos. Ese solo acto trajo juicio sobre todo el pueblo. Dios no tolera la mezcla. Y si lo hizo con Israel, lo hará también en tu vida. No se trata de superstición, no es legalismo, es discernimiento espiritual. Hay objetos que atraen presencia demoníaca, aunque estén camuflados bajo la etiqueta de arte, cultura o estilo. Y cuando esos objetos están al lado de tu cama, el lugar que debería ser un altar de descanso y comunión, la consecuencia es desconexión con Dios. Hay quienes se despiertan cansados, aunque hayan dormido 8 horas. Otros que sueñan constantemente con serpientes, oscuridad o persecución. Hay quienes tienen pensamientos impuros justo antes de dormir o al despertar, sin haberlos alimentado conscientemente. Todo esto puede ser una señal de que algo que está junto a ti no debería estar allí. Dios es un Dios de orden y santidad. Él habita en la alabanza, pero también en la pureza. Si quieres experimentar la paz que solo Él puede dar, necesitas revisar lo que has permitido que te acompañe en tu lugar de descanso. Tal vez tienes un libro de prácticas espirituales ajenas al cristianismo. Tal vez una figura que te regalaron y nunca supiste qué representa. Tal vez una pulsera que alguien te dijo que te protege, pero que en realidad te ata a un sistema de creencias que no tiene nada que ver con la palabra. Tal vez has dejado fotos, cartas o recuerdos que, aunque sentimentales, están conectados con relaciones pasadas marcadas por el pecado. Todo eso tiene que salir. En Levítico 19:31 el Señor es claro: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué habríamos de permitir que algo que Él aborrece esté tan cerca de nosotros? Hay un principio espiritual que no podemos ignorar. Donde está lo impuro, Dios no se manifiesta con poder, su presencia se retira. Él es fuego consumidor y no comparte su gloria con nada que provenga de ídolos. Si sientes que tu vida de oración se ha enfriado, que tus noches están cargadas, que te cuesta entrar en descanso, es tiempo de examinar con profundidad lo que rodea tu cama. No es casualidad que en la Biblia se hable tanto de la importancia del espacio físico. El arca del pacto no podía estar en cualquier lugar. El templo debía ser santificado. Incluso el aposento alto donde descendió el Espíritu Santo fue preparado. Tu habitación, tu cama no son la excepción. Son un altar. Y el altar debe estar limpio. La Biblia no es un libro de metáforas sin sentido. Cada instrucción tiene un propósito.
Cuando el Señor ordenó destruir todos los ídolos, no era por capricho, era por protección. Él sabía que esos objetos contaminaban el alma y abrían brechas espirituales. Hoy, muchos han reemplazado los ídolos de madera y piedra por símbolos, libros o arte moderno que lleva los mismos principios de rebelión, idolatría y ocultismo. Y aunque los nombres cambien, el espíritu detrás sigue siendo el mismo. El enemigo no necesita que lo invoques directamente, solo necesita que le des espacio. Y ese espacio muchas veces se lo das sin darte cuenta, al permitir que algo impuro esté a tu lado mientras duermes. Jesús fue radical con lo que contaminaba. En el templo volcó las mesas de los cambistas. No toleró que la casa de oración se convirtiera en cueva de ladrones. De la misma manera, tú no puedes permitir que tu habitación, ese espacio sagrado, esté contaminado. El enemigo no siempre entra con gritos o manifestaciones evidentes. Muchas veces entra con sutilezas, con decoraciones o con costumbres que parecen inofensivas. Pero su objetivo es el mismo: alejarte de Dios, silenciar tu oración y robar tu descanso. En 2 Corintios 6, 17, Pablo nos recuerda una verdad contundente. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si sientes que esta palabra está hablando directamente a ti, no la ignores. Examina lo que hay a tu alrededor. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que no debe estar allí. No todo lo que es bonito es bueno. No todo lo que está de moda es de Dios. Tu descanso vale más que cualquier objeto. Tu paz espiritual es más importante que cualquier recuerdo. Tu comunión con Dios no tiene precio. Haz lo que tengas que hacer. Limpia tu espacio. Santifica tu habitación. Ora, unge, declara la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, porque donde Él habita, el enemigo no puede permanecer. Donde hay luz, la oscuridad no tiene autoridad. Es tiempo de despertar, de entender que no puedes seguir durmiendo con el enemigo al lado, de tomar autoridad sobre tu espacio y declararlo territorio santo. Porque si tú no limpias tu entorno, nadie lo hará por ti. Pero cuando lo haces, algo cambia. La atmósfera se transforma. El sueño vuelve a ser reparador. La oración se vuelve profunda. Y la presencia de Dios llena cada rincón. Lo que colocas cerca de tu cama no es un detalle sin importancia. Es una declaración espiritual. Es una invitación. ¿A quién estás invitando con lo que permites estar a tu lado mientras duermes? No te conformes con vivir en opresión cuando Dios te ha llamado a la libertad. No aceptes la confusión, el insomnio, el peso espiritual como si fuera normal. No lo es. Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz está disponible. Pero debes preparar el lugar, eliminar lo que estorba, renunciar a lo que contamina y permitir que Dios reine no solo en tu corazón, sino también en tu habitación. La primera batalla se gana allí, en el lugar donde descansa. Porque cuando el altar está limpio, el fuego puede descender, y cuando el fuego desciende, el enemigo huye. Hoy es el día para comenzar esa limpieza espiritual, porque hay cosas que, aunque parezcan pequeñas, te están robando lo más grande. Tu comunión con Dios. No lo permitas más. No duermas una noche más acompañado por lo que te aleja del propósito. Elige hoy vivir en santidad, también en tu descanso. Porque el lugar donde cierras tus ojos debe ser el mismo donde el cielo abre los suyos sobre ti. Cuando la oración se convierte en una carga, cuando las palabras no fluyen, cuando el corazón desea clamar, pero los labios se sienten sellados, es momento de mirar con profundidad lo que rodea tu lugar de descanso. Porque hay noches en las que el cuerpo está dispuesto a orar, pero el ambiente espiritual lo impide. El enemigo ha aprendido a operar en la sutileza.
no siempre con ataques visibles, sino con obstáculos imperceptibles que sin ruido apagan la llama de la comunión con Dios. Y uno de los lugares donde más logra ejercer esa influencia es justo al lado de tu cama. No se trata solo de lo que hay dentro de tu corazón, sino también de lo que has permitido que habite cerca de ti. La palabra de Dios enseña que el entorno puede facilitar o impedir el fluir del Espíritu. Cuando Jesús se retiraba a orar, no lo hacía en cualquier lugar. Escogía sitios apartados en silencio, donde la atmósfera no estuviera contaminada. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta elección no era un simple hábito, era una necesidad espiritual. El espacio en el que oran tus labios importa, porque influye en la disposición de tu alma. Y si Jesús, el Hijo de Dios, seleccionaba cuidadosamente el ambiente donde buscaba al Padre, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? La habitación, y especialmente el área cercana a la cama, debería ser un altar donde el espíritu se renueva, donde la oración se eleva sin obstáculos. Sin embargo, muchos la han convertido en una zona de distracción, un depósito de objetos sin discernimiento, una mezcla de lo santo con lo profano. En ese entorno, el alma se resiste a conectar, la mente divaga, el espíritu se debilita, y es entonces cuando se experimenta ese silencio espiritual que no es paz, sino desconexión. En el 1 Pedro 4:7 se nos exhorta: sed pues sobrios y velad en oración. La sobriedad espiritual implica vigilar no solo lo que pensamos o decimos, sino también lo que permitimos que habite cerca de nosotros. El acto de orar no es simplemente abrir los labios, es una batalla, una entrega, un encuentro. Y cuando el entorno está contaminado, esa entrega se vuelve opaca, superficial, vacía. El Espíritu Santo no se manifiesta plenamente en lugares donde hay desorden espiritual. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios deseaba levantar un altar, debía primero purificar el lugar. No podía ofrecerse sacrificio alguno sobre un terreno impuro. En Éxodo 20:25 Dios establece un principio espiritual claro: y si me haces altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. La pureza del altar y por extensión del espacio de oración era fundamental para que la ofrenda fuera aceptada. Hay quienes han intentado orar por las noches y han sentido un peso inexplicable. Otros han comenzado a clamar, pero sus pensamientos se desvían, su corazón se enfría, su concentración se pierde. Esto no siempre es fruto del cansancio o la rutina. En muchos casos es el resultado directo de una atmósfera espiritual interferida. Hay objetos, imágenes, sonidos o incluso olores que alteran el ambiente donde Dios desea manifestarse. La oración, en su esencia, es una conversación con el Altísimo. No puede desarrollarse con libertad en medio de estímulos que provienen de fuentes contrarias a su naturaleza. El enemigo sabe que la oración es una de las armas más poderosas del creyente. Por eso, no necesita impedirte físicamente que ores. Le basta con crear un entorno que lo haga difícil, molesto, estéril. Y muchas veces, ese entorno se establece con cosas que parecen insignificantes. Una imagen colgada, un aparato encendido, un símbolo dejado al descuido. La Escritura es clara en cuanto a lo que se debe tolerar en el entorno cercano. En Deuteronomio 23:14, el Señor declara: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti.
Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Esta santidad no es solo moral, es también ambiental. Es una preparación activa del lugar donde se desea recibir la presencia de Dios. Muchos han permitido que el área junto a su cama se llene de objetos electrónicos, libros seculares, elementos que distraen, decoraciones que saltan lo terrenal o incluso lo oculto. Y luego se preguntan por qué su tiempo de oración nocturna se ha vuelto seco. ¿Por qué no escuchan respuesta? ¿Por qué no sienten la paz prometida? El entorno refleja prioridades. Cuando lo que rodea tu cama está alineado con el reino, la oración fluye. Cuando no lo está, la oración se resiente. El corazón puede estar dispuesto, pero el ambiente lo limita. David comprendía la importancia del lugar donde se adoraba. En el Salmo 5:3 expresó: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta presentación no era solo interna, era también física. David se preparaba, escogía el lugar, limpiaba su entorno para presentarse delante del rey. Y aunque hoy no dependemos de templos físicos para orar, el principio espiritual se mantiene. El entorno importa. La oración no es un acto aislado, sino parte de una vida consagrada en todos sus aspectos, incluido el espacio donde reposamos. El enemigo no puede leer tu mente, pero observa lo que permite. Y si ve que has dado espacio a objetos que ofenden a Dios, utilizará eso como legalidad espiritual para operar en tu contra. Por eso la oración nocturna muchas veces no se trata solo de disciplina o voluntad, sino también de limpieza espiritual del entorno. En Santiago 4:8 se nos llama: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta purificación no es solo emocional, es integral. Incluye lo físico, lo ambiental, lo que te rodea mientras buscas al Señor. Cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente, lo primero que le pidió fue que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era santo. La tierra no se volvió santa por su composición, sino por la presencia de Dios. Y esa presencia no se manifiesta donde hay impureza. Lo mismo sucede en tu habitación. Si deseas que Dios hable, sane, libere, consuele o guíe en ese espacio, debes preparar el terreno. No se puede esperar revelación en medio del desorden espiritual. No se puede esperar fuego celestial cuando se ha permitido que habite junto a ti lo que Él detesta. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es advertencia, una llamada a revisar lo que has dejado entrar a tu espacio. Hay objetos que no permiten que el ambiente se sature de la presencia del Espíritu. Cosas que interrumpen el fluir divino. Y hasta que no se remueven, la oración sigue siendo una lucha sin avance. Es por eso que antes de intentar intensificar la oración, debes examinar con detenimiento el entorno. ¿Hay algo allí que no glorifica a Dios? ¿Hay algo que atrae otras presencias? ¿Hay elementos que exaltan el yo, el mundo, el ocultismo, la sensualidad? Si la respuesta es sí, la oración nocturna no será plena, porque la santidad no es un acto ocasional, es una atmósfera que se construye. La Biblia no separa lo espiritual de lo físico. Ambas dimensiones están conectadas. Lo que haces con tus manos afecta tu espíritu. Lo que toleras en tu entorno afecta tu comunión. Por eso cuando Jesús hablaba de oración, no solo enseñaba el qué, sino también el cómo y el dónde. En Mateo 6:6 dijo: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este aposento no es solo un lugar físico, es un espacio dispuesto, limpio, apartado para lo sagrado. No se trata de tener un templo en casa, sino de preparar un rincón donde Dios pueda sentirse bienvenido. No es exagerado afirmar que muchos están luchando espiritualmente en las noches simplemente porque no han vigilado lo que han permitido junto a su cama. La oración es sensible, requiere ambiente, silencio, orden. No puede desarrollarse en medio del caos, la contaminación visual o la influencia de objetos que exaltan valores contrarios al reino. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto incluye reprender con acciones, con decisiones, con limpieza radical del entorno inmediato. Si hay algo que impide que la oración fluya, no puede quedarse un día más. Dios desea hablarte en las noches, desea susurrarte respuestas, llenarte de paz, prepararte para el día siguiente. Pero Él no forzará su presencia donde no es recibido con reverencia. Si hay confusión en tu mente al orar, si sientes una barrera invisible cuando intentas clamar, si te cuesta doblar las rodillas o mantenerte despierto en la oración nocturna, no ignores esas señales. Examina lo que hay junto a tu cama, no desde lo estético, sino desde lo espiritual. Porque si algo está estorbando tu oración, es hora de removerlo. La promesa de Dios es clara. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese clamor debe nacer en un ambiente dispuesto. La respuesta no tarda cuando la atmósfera está alineada. El cielo se abre cuando el altar está limpio. El Espíritu se manifiesta cuando el entorno se purifica. Porque Dios no comparte su presencia con lo impuro. No mezcla su gloria con la oscuridad. Donde Él habita, hay libertad. Donde Él reina, la oración se convierte en deleite. Por eso, antes de orar esta noche, mira a tu alrededor. No con ojos naturales, no, sino con discernimiento. Pregúntate si lo que está junto a tu cama agrada al Espíritu. Y si no lo hace, no tardes en retirarlo. Porque tu habitación no es un depósito de objetos, es un campo de batalla espiritual. Y si quieres vencer, necesitas que ese lugar esté bajo el dominio del reino, que sea territorio santo, que sea el lugar donde tu oración no encuentra obstáculos, sino alas, donde tus palabras no rebotan en el techo, sino que suben directo al trono. Porque cuando el ambiente está limpio, la presencia de Dios no se hace esperar. Y cuando Él llega, la oración se vuelve poder. Hay momentos en los que el alma parece no encontrar descanso, aunque el cuerpo esté tendido sobre la cama. El sueño llega, pero no trae alivio. El descanso físico no se transforma en renovación espiritual. Y lo que debería ser una noche de reposo se convierte en un campo invisible de batalla. La palabra de Dios no guarda silencio respecto a lo que ocurre mientras dormimos. Existe una realidad espiritual activa durante la noche. Lo que se encuentra cerca de ti mientras duermes puede tener un impacto directo en lo que sucede en tu vida espiritual. No solo porque acompaña tu sueño, sino porque puede actuar como una puerta abierta a fuerzas que operan en la sombra. Jesús mismo, al hablar en parábolas, dejó una advertencia clara en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este pasaje revela más que una historia agrícola. Es una advertencia directa. El enemigo aprovecha el momento del sueño para introducir elementos que luego germinan en el corazón. Dios diseñó el sueño como un acto sagrado, un tiempo en el que el cuerpo descansa, pero también un espacio donde el espíritu puede ser fortalecido, corregido o instruido.
En múltiples pasajes de la Biblia, el Señor habló a su pueblo mientras dormía. A José le dio dirección en sueños. A Salomón le otorgó sabiduría mientras descansaba. A Jacob le reveló una escalera hacia el cielo. El sueño, cuando está protegido por la presencia de Dios, puede ser un terreno fértil para la revelación divina. Sin embargo, cuando ese mismo terreno es vulnerado por objetos, símbolos o prácticas contrarias a la voluntad de Dios, se convierte en un espacio donde el enemigo puede operar con libertad. El descanso entonces pierde su propósito, la mente se turba, el espíritu se debilita y la oración al despertar se vuelve distante, borrosa, sin profundidad. El libro de Job ofrece una revelación profunda sobre lo que ocurre durante el sueño. En Job 33, 14 a 16 se dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí se expone una verdad espiritual poderosa. Dios utiliza el sueño para hablar, para guiar, para advertir. Pero si ese espacio está invadido por elementos que no provienen de Él, el mensaje no llega, o llega distorsionado. El enemigo sabe que hay instrucciones celestiales que se imparten en el silencio de la noche. Por eso busca contaminar ese tiempo con imágenes, sensaciones o presencias que desvían el alma. Algunas personas despiertan con angustia inexplicable, con pensamientos impuros o con sensaciones de opresión. No es producto de la casualidad. Lo que sucede durante el sueño muchas veces es consecuencia directa de lo que se ha permitido que rodee el lugar de descanso. La Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha no se detiene al cerrar los ojos. Al contrario, se intensifica si no se ha establecido cobertura espiritual. Y esa cobertura no solo se construye con palabras, sino también con decisiones. Decisiones como lo que se permite entrar en la habitación, lo que se coloca sobre la mesa de noche, lo que se deja encendido o activo en el ambiente donde se duerme. Cada uno de esos detalles puede convertirse en una puerta abierta. El enemigo no necesita permiso explícito, le basta con un descuido, con una omisión, con la presencia de algo que contradiga la santidad de Dios. La noche es un territorio sagrado que debe ser resguardado. En Génesis 15, 12, cuando Dios hace pacto con Abraham, se describe un momento de profunda oscuridad. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. La oscuridad en la noche no siempre es física, puede ser espiritual. Y cuando esa oscuridad se instala, el temor, la confusión y la perturbación encuentran espacio para operar. El descanso pierde su propósito y la oración, en lugar de ser un canal de consuelo, se convierte en un esfuerzo sin fruto. Dios desea encontrarse contigo también en el sueño. Quiere visitarte en visiones, darte revelación, confirmarte promesa. Pero para que eso ocurra, debes cuidar el entorno en el que duermes. Debes cerrar puertas. Debes discernir lo que has permitido que permanezca a tu lado. Porque mientras tus ojos están cerrados, tu espíritu sigue abierto. Y si el ambiente está cargado con elementos contrarios a la palabra, ese estado de vulnerabilidad se convierte en un riesgo. En Eclesiastés 5:7 se nos dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras. Mas tú teme a Dios. No todo lo que se sueña es de Dios. No toda visión nocturna proviene del cielo. Hay sueños que son producto de la carne.
otros del enemigo y otros del espíritu. Y es el temor de Dios, expresado también en cómo se cuida el entorno nocturno, lo que marca la diferencia entre una experiencia reveladora y una trampa disfrazada de sueño. La Biblia no deja espacio para la neutralidad espiritual. Jesús afirmó en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Esta verdad aplica también al sueño. No existen objetos neutrales cuando se trata del descanso espiritual. Si algo no glorifica a Dios, inevitablemente abre paso a otra influencia. Y cuando esa influencia se instala en la habitación, el descanso se contamina y la oración pierde efectividad. El altar del descanso se llena de humo ajeno y la presencia de Dios se aleja. No porque Él no quiera hablar, sino porque se ha preferido lo estético, lo simbólico o lo cultural antes que lo santo. En Proverbios 3:24 encontramos una promesa para aquellos que confían y obedecen al Señor. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esta dulzura del sueño no es solo una promesa de bienestar físico, sino un estado espiritual de seguridad. La falta de temor durante la noche es resultado de una conciencia limpia, de un ambiente purificado, de una habitación consagrada. El sueño grato es una expresión del respaldo de Dios, de su cobertura activa, de su presencia permanente. Pero cuando esa promesa no se cumple, es necesario examinar qué ha roto ese diseño, qué ha permitido que el sueño se vuelva tormento, qué elemento ha alterado el reposo hasta convertirlo en campo fértil para pesadillas, interrupciones o sensaciones de opresión. El salmista escribió en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta confianza no se produce automáticamente, se cultiva, se construye con obediencia, con consagración, con limpieza del entorno. Dormir en paz es un acto de fe, pero también de obediencia. No se puede esperar paz en medio del desorden espiritual. No se puede reclamar descanso mientras se convive con lo que Dios aborrece. Y muchas veces ese aborrecimiento no está lejos, sino justo al lado de la cama, en forma de objetos decorativos, libros, dispositivos o símbolos que contradicen su palabra. El descanso no es solo una necesidad física, es una parte del diseño de Dios para el ser humano. En el séptimo día Él descansó, no porque estuviera cansado, sino para establecer un principio. El descanso, cuando está bajo su voluntad, trae restauración, claridad, fuerza. Pero cuando está contaminado, produce confusión, agotamiento, sequedad espiritual. Y esa contaminación muchas veces entra por lo que se tolera cerca del lugar de reposo. No se puede descansar con libertad cuando hay puertas abiertas al enemigo. No se puede experimentar la dulzura del sueño si el entorno está cargado de cosas que Dios no aprueba. En Isaías 26:3 la Escritura declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es solo mental, es espiritual. Es una atmósfera. Es una realidad que se manifiesta también en la forma en que se duerme. Y para que esa paz permanezca durante la noche, el pensamiento debe estar alineado con la voluntad de Dios. Pero también el entorno debe reflejar esa confianza. Un entorno desordenado, lleno de elementos que no glorifican al Señor, contradice esa perseverancia espiritual. Y cuando la contradicción se instala, el enemigo encuentra acceso. No lo necesita todo, solo una rendija. Por eso, quien desea que su sueño sea grato, que su descanso sea restaurador, que su oración nocturna sea profunda, debe cuidar lo que coloca a su alrededor.
La batalla espiritual no se detiene cuando la luz se apaga. La cobertura de Dios no es automática, sino se vive en obediencia. Y esa obediencia no se limita a lo externo, también incluye lo que se tolera en lo secreto. Dormir acompañado de lo que Dios aborrece es entregar las llaves del alma a quien viene a robar, matar y destruir. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Pero esa vida no puede fluir en medio de elementos que exaltan la muerte, la confusión o el pecado. La noche puede ser un espacio de encuentro con el cielo o una puerta abierta al infierno. Todo depende de lo que se permita, de lo que se guarde, de lo que se tolere. El llamado de Dios es claro: examina lo que hay junto a tu cama, porque mientras duermes, tu espíritu sigue expuesto. Y si no has guardado ese espacio, otros lo ocuparán. El enemigo no descansa, pero tampoco lo hace el Espíritu de Dios. Y cuando encuentra un lugar limpio, un ambiente consagrado, un corazón dispuesto, entonces desciende. Y en ese sueño protegido por su presencia, la oración se vuelve continua. El alma se fortalece, la visión se aclara, la noche deja de ser amenaza y se convierte en refugio. El descanso es un don, pero como todo lo que viene del cielo debe ser resguardado. No basta con pedirle a Dios que te hable en sueños, debes crear el ambiente donde Él pueda hacerlo, debes limpiar el terreno, porque el enemigo no siembra en campos cerrados, solo lo hace donde encuentra acceso. Y muchas veces ese acceso se lo damos con lo que permitimos que se quede junto a nosotros mientras dormimos. La buena noticia es que Dios ha dado autoridad a sus hijos para cerrar esas puertas, para limpiar esos espacios, para declarar que la habitación es lugar de encuentro y no de tormento, para restaurar el altar del descanso, para volver a orar con libertad, con profundidad, con fe. El tiempo de la noche no debe ser entregado al enemigo. Es parte del día que Dios creó. Y como todo lo que Él formó debe ser redimido, consagrado, santificado. No importa cuántas veces hayas sentido miedo al dormir. No importa cuántas noches hayan sido interrumpidas por angustia. Lo que importa es lo que estás dispuesto a hacer hoy. Porque si decides limpiar tu espacio, si decides retirar lo que no glorifica a Dios, si decides cerrar puertas, el cielo responderá. La paz volverá. El descanso será completo. Y la oración, en medio del silencio nocturno, volverá a subir como incienso agradable ante el trono del Altísimo. La desconexión espiritual no siempre ocurre de manera repentina. Muchas veces es el resultado de pequeñas decisiones, hábitos imperceptibles que se instalan sin resistencia, especialmente en las horas donde el alma debería buscar refugio en Dios. Hay rutinas nocturnas que, sin parecer dañinas, terminan apagando lentamente la sensibilidad del espíritu. Lo que haces antes de dormir moldea el estado de tu corazón, condiciona tu descanso y afecta directamente tu capacidad de orar. Y si esa última hora del día se llena de imágenes, sonidos o pensamientos que no provienen de Dios, entonces es natural que al cerrar los ojos no encuentres consuelo y al abrirlos no sientas dirección. El corazón fue diseñado para habitar en la presencia de Dios, pero también responde a lo que consume. Y cuando se expone cada noche a contenido que exalta el ego, la violencia, la sensualidad, la banalidad o el pecado, la mente se satura de un lenguaje ajeno al reino. Las redes sociales se han convertido en uno de los instrumentos más efectivos para interrumpir esa conexión. Lo que parecía una herramienta útil, con el tiempo se transformó en un canal de ruido constante. No es la tecnología en sí misma el problema, sino la manera en que se usa. En vez de alimentar el alma, alimenta la ansiedad. En lugar de preparar el corazón para orar, lo dispersa.
Jesús enseñó que del corazón salen los pensamientos, las palabras y las acciones. En Mateo 12:34 declaró: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que se deposita constantemente antes de dormir está contaminado, no puede esperarse que de ese corazón surjan oraciones limpias. Lo que se siembra en la noche germina en el día. Una mente saturada de imágenes del mundo no puede escuchar claramente la voz del cielo. Cuando el último pensamiento del día ha sido una comparación, un juicio, una imagen impura o una palabra superficial, entonces no es de sorprenderse que la oración se vuelva difícil y la conexión con Dios se debilite. La noche fue creada para el reposo, pero también para la reflexión, para la búsqueda, para el silencio sagrado. No es coincidencia que Jesús se retiraba a orar cuando caía la noche. Él comprendía que el ambiente espiritual en ese tiempo era propicio para encontrarse con el Padre. En Lucas 6:12 se relata: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Este ejemplo no es una sugerencia romántica, es una revelación práctica. Las últimas horas del día deben ser consagradas, resguardadas, separadas del bullicio. Pero muchos han llenado ese espacio con entretenimiento vacío, con mensajes contradictorios, con distracciones que solo hacen más difícil escuchar la voz de Dios. El alma no se apaga con el cuerpo. Mientras los párpados caen, el corazón sigue procesando lo último que recibió. Por eso, cuando se termina el día sumergido en contenidos que promueven la vanidad, la codicia o la sensualidad, es inevitable que el alma se resienta. Las imágenes quedan grabadas, las palabras resuenan, las emociones se agitan. Y en medio de ese ruido interno, intentar orar es como buscar claridad en una tormenta. La mente no está en paz. El espíritu no está quieto. El ambiente no está preparado. No porque falte fe, sino porque se ha debilitado el espacio donde la fe crece. La palabra exhorta a renovar la mente. En Romanos 12:2 leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un acto mágico, requiere disciplina, enfoque, decisión, y especialmente en las noches esa decisión debe ser más firme, porque el mundo no descansa en su intento por seducir la atención. La publicidad, las imágenes, los mensajes, todo está diseñado para robar la concentración. Y si no se guarda el corazón con celo, la mente será arrastrada por ese río de estímulos hasta quedar insensible a lo sagrado. La desconexión espiritual no solo se refleja en la falta de oración, sino también en la frialdad con que se ora. Palabras repetidas sin vida, rutina sin presencia, labios que se mueven pero no conmueven. Esa es la consecuencia de un corazón que ha sido contaminado por hábitos nocturnos errados. Dios no se agrada de sacrificios vacíos. Él busca comunión genuina, corazones quebrantados, mentes enfocadas. Pero cuando el alma ha sido bombardeada por estímulos ajenos a su palabra, esa comunión se interrumpe. No porque Él se aleje, sino porque el alma ya no logra acercarse. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de cómo los hombres de Dios cuidaban sus pensamientos en la noche. En el Salmo 63:6, David decía: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti, en las vigilias de la noche. Esa práctica no era decorativa, era vital. Él sabía que lo que ocupaba su mente al final del día definiría el curso de su descanso y la dirección de su espíritu. Por eso meditaba en Dios. Por eso su cama se convertía en altar. Por eso incluso en la oscuridad su alma brillaba con luz.
Pero hoy muchas camas se han transformado en escenarios de confusión, no por falta de intención, sino por exceso de distracción. Las manos que deberían estar unidas en oración están sosteniendo un dispositivo. Los ojos que deberían cerrarse en paz están absorbiendo imágenes contrarias al reino. Y los oídos que deberían escuchar la voz del Espíritu están expuestos a palabras que exaltan lo superficial. El enemigo no necesita que renuncies a la oración, le basta con que llegues a ella contaminado, distraído, insensible. El profeta Isaías escribió una advertencia clara. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Esta inversión de valores no siempre ocurre en la acción directa. A veces comienza en el consumo pasivo, en lo que se tolera, en lo que se normaliza. Lo que una generación consideró ofensivo, la siguiente lo acepta como entretenimiento. Y cuando esa normalización se convierte en hábito, el alma pierde el sentido de urgencia. Ya no se siente convicción, ya no se percibe el peligro. Todo parece aceptable, todo parece permisible, hasta que la oración se convierte en eco y el espíritu se adormece. La palabra no cambia. Lo que Dios llamó impuro sigue siéndolo. Lo que Dios prohibió sigue siendo una puerta al enemigo. Y si el tiempo de descanso está saturado de contenidos que glorifican el pecado, entonces es absurdo esperar una vida de oración sólida. No se puede sembrar en el mundo y cosechar en el reino. No se puede beber de fuentes contaminadas y esperar que el agua del alma sea limpia. Por eso es necesario revisar los hábitos, evaluar lo que se ve, lo que se escucha, lo que se repite noche tras noche, porque cada uno de esos actos es una semilla y todo lo que se siembra se cosecha. Jesús fue claro al hablar de la lámpara del cuerpo. En Mateo 6:22 dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Este principio tiene implicaciones directas en lo que se consume visualmente antes de dormir. Si los ojos se exponen a la oscuridad, el interior se llena de sombras. Pero si se enfocan en lo santo, la luz prevalece. No se trata de legalismo, sino de coherencia espiritual. Lo que se ve y se escucha moldea el estado del corazón. Y el corazón es el centro desde donde fluye la vida o desde donde se apaga. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo dejó un consejo que sigue siendo vital hoy. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Este mandato no es opcional para quienes desean una vida espiritual activa. Es un llamado urgente a seleccionar con sabiduría lo que se permite entrar en la mente, especialmente en las horas donde el alma es más vulnerable, porque una mente que ha sido alimentada con lo puro tendrá palabras puras. Una mente que ha sido llena de verdad orará con verdad, pero si el alimento ha sido carnal, mundano o vacío, la oración reflejará esa misma debilidad. La desconexión espiritual comienza con pequeñas concesiones, con decisiones sin filtro, con noches entregadas al entretenimiento sin propósito. Y cuando ese patrón se repite, la vida de oración comienza a menguar, no por falta de deseo, sino por saturación del alma. Por eso es necesario redirigir los hábitos nocturnos, volver a la palabra, silenciar el ruido, cerrar las puertas a lo que interfiere y abrir el corazón a lo que edifica. El descanso debe ser un tiempo de comunión, no de dispersión. Un espacio de preparación, no de distracción. Un altar donde el alma se aquieta para escuchar la voz de Dios, no un escenario donde el mundo susurra mentiras. La oración no puede florecer en un corazón agotado por el ruido. No puede elevarse desde una mente ocupada con lo vano.
Solo cuando el silencio vuelve, cuando lo santo ocupa el lugar de lo profano, cuando se recupera el dominio sobre lo que se consume, entonces la conexión se restablece. Dios no está lejos, su presencia no se ha retirado. Es el corazón el que ha sido adormecido por las distracciones nocturnas. Pero Él sigue esperando, sigue llamando, sigue deseando que ese tiempo que muchos usan para entregarse al mundo sea rescatado como un espacio sagrado. La noche no fue creada para la pérdida, fue creada para el encuentro. Y solo quienes cierran las puertas al ruido y abren sus manos en oración descubren que aún hay tiempo, que aún es posible volver, que la comunión rota puede restaurarse, que el silencio puede volver a ser sagrado, que la oscuridad puede llenarse de luz y que la oración, lejos de ser un esfuerzo frustrado, puede convertirse en el aliento que sostiene cada amanecer. La habitación es más que un espacio físico, es un territorio espiritual. Y el lugar donde reposa el cuerpo debe reflejar la santidad que el corazón busca cultivar. No es casualidad que el enemigo insista en ocupar ese lugar. Sabe que es ahí donde el alma se rinde, donde el pensamiento se aquieta, donde la oración debería fluir con mayor libertad. Si logra contaminar ese entorno, logra también interrumpir el flujo espiritual que debería acompañar cada noche. Por eso, no se puede hablar de vida de oración sin hablar del espacio que la rodea. La cama no es simplemente un mueble, es un altar donde muchas veces el alma se presenta ante Dios con lo último que piensa antes de dormir y lo primero que siente al despertar. Dios ha sido claro respecto a la importancia del entorno. En Josué 24:15 el llamado no fue solo a servir al Señor, sino a establecer ese servicio dentro del hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo solo mi corazón ni mi alma, sino mi casa. Porque lo que habita en la casa influye en lo que habita en el espíritu. Y si hay áreas del hogar que están invadidas por lo profano, la presencia de Dios se restringe. No por falta de poder, sino por falta de pureza. El Espíritu Santo no se manifiesta con plenitud donde hay mezcla. Él es fuego, pero un fuego que requiere altar limpio. La santificación del lugar de descanso es una expresión visible del deseo de honrar a Dios en todo. No se trata de una acción simbólica, sino de una decisión espiritual con consecuencias concretas. En 2 Crónicas 7:15-16, Dios promete: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Cuando algo es santificado, es apartado para Dios. Y si el lugar donde duermes está lleno de elementos que deshonran su nombre, no puede estar consagrado para su propósito. Una habitación que se ha rendido ante el entretenimiento mundano o la indiferencia espiritual difícilmente puede convertirse en un lugar de encuentro con lo eterno. En el Antiguo Testamento, la consagración del templo era una tarea rigurosa. Cada detalle, cada utensilio, cada rincón debía ser purificado, ungido, apartado para el uso sagrado. Hoy el templo de Dios somos nosotros, pero el principio se mantiene. La habitación como extensión del espacio íntimo necesita reflejar esa misma pureza. No es coherente orar por dirección divina mientras en la pared cuelgan imágenes que exaltan el pecado. No tiene sentido pedir un sueño de revelación si la atmósfera ha sido entregada al ruido de lo carnal. Dios no comparte su gloria. No habita en lugares divididos entre la luz y las tinieblas.
En 2 Corintios 6:16, Pablo escribe: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Cuando el espacio se limpia, la atmósfera cambia. El alma lo percibe, el descanso lo confirma y la oración lo celebra. No es una sensación emocional, sino un resultado espiritual. El enemigo no resiste la santidad. Donde hay luz, la oscuridad retrocede. Y si el dormitorio se convierte en un espacio apartado, ungido, consagrado para Dios, entonces también se convierte en terreno fértil para la comunión. No es magia, es obediencia, no es religión, es relación. El que entiende que todo lo que tiene pertenece a Dios, no deja fuera de su señorío ni el espacio donde descansa. El Salmo 91 habla del abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente. Esa promesa no se activa automáticamente. Requiere una decisión diaria de permanecer en Él, de vivir conforme a su voluntad, de renunciar a lo que contamina. Si se desea dormir bajo su abrigo, hay que despejar el espacio donde Él quiere habitar. No es coherente pedir protección mientras se tolera la presencia de lo impuro. No se puede declarar paz sobre un lugar que no se ha rendido completamente, porque el enemigo no necesita mucho. Le basta con una grieta, una rendija, una puerta entreabierta. Pero Dios exige entrega total. Y esa entrega comienza en lo más sencillo. Lo que se permite que permanezca junto a la cama, lo que se coloca en la repisa, lo que se tolera como parte de la rutina nocturna. En Deuteronomio 6:6-9, el Señor instruye a su pueblo a grabar sus palabras en el corazón, pero también a rodearse de ellas físicamente. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra no debía ser solo interior, debía manifestarse también en el entorno. Un entorno que refleja la palabra es un entorno que prepara el alma. Y si eso era importante en tiempos de Moisés, lo es aún más ahora, cuando el mundo insiste en llenar cada rincón con mensajes contrarios a Dios. Una habitación que se llena de escritura, de adoración, de reverencia, será siempre un lugar de refugio. No porque las paredes sean sagradas, sino porque la atmósfera ha sido alineada con el reino. La oración nocturna, cuando es levantada desde un lugar consagrado, no encuentra obstáculos, no tropieza con distracciones, no se enfría por la confusión del entorno, fluye, sube como incienso, toca el cielo, porque ha sido alimentada por un ambiente que honra la presencia de Dios. Y esa presencia no es una emoción, es una persona. El Espíritu Santo no se manifiesta donde no se le da espacio. Y ese espacio comienza por lo físico, lo visible, lo cotidiano. Dormir en un lugar santificado no es un lujo. Es una necesidad espiritual, un acto de guerra contra las tinieblas, una declaración de dominio del reino en lo más personal. El llamado es a recuperar el sentido de reverencia, a entender que el lugar donde se duerme no puede estar marcado por lo mismo que marca al mundo. Debe ser un reflejo del cielo, un anticipo de lo eterno. Porque si la habitación es un altar, entonces cada noche se convierte en una cita divina. Cada despertar en una nueva oportunidad para caminar en propósito. Y cada oración en un canal abierto que no encuentra resistencia. Esa es la diferencia entre vivir bajo el dominio de la confusión o bajo el abrigo del Altísimo. Entre dormir en ansiedad o reposar en paz. Entre una habitación invadida y una habitación consagrada. El silencio de la noche es un terreno fértil para lo eterno. Cuando el cuerpo descansa y el alma se abre, el entorno adquiere un papel crucial en lo que ocurre en el espíritu. Y si lo que permanece cerca de la cama no honra a Dios, no puede esperarse
que su presencia descienda con libertad. Restaurar la intimidad con Dios comienza por remover aquello que interrumpe su presencia, no como un acto simbólico, sino como una señal de rendición. El que desea comunión genuina no puede permitir que lo impuro coexista con lo sagrado. La habitación donde se duerme debe ser un lugar donde el cielo tenga acceso sin resistencia. Y para que eso ocurra, el ambiente debe ser transformado por la obediencia. En Hebreos 12:14 se nos llama a buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad no se limita a lo interno, también se refleja en lo que se permite, en lo que se tolera, en lo que admite, en lo que se mantiene cerca del altar personal. La limpieza espiritual del entorno es parte de esa búsqueda. No se trata solo de renunciar al pecado visible, sino también a lo que debilita el alma en lo secreto. Un objeto, una costumbre, una práctica puede convertirse en barrera si no ha sido entregada al juicio de la palabra. Dios no comparte habitación con aquello que su palabra condena. Y el Espíritu Santo no opera en un ambiente que ha sido cedido al desorden espiritual. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta puerta no es solo la del corazón, también es la del hogar, la del lugar donde uno reposa, la del rincón, donde se busca a Dios en lo íntimo. Él llama, pero es el creyente quien decide si abre. Y abrir implica purificar, rendir, consagrar. Cuando el entorno ha sido limpiado, la oración ya no tropieza. La comunión deja de ser lucha, la noche se transforma en altar, el sueño en refugio y el descanso en oportunidad para ser renovado por el Espíritu. El proceso no es complicado, pero sí intencional. Quitar lo que estorba es una muestra de amor por la presencia de Dios. Es reconocer que no hay objeto, hábito o distracción que valga más que la paz que Él promete. Y cuando esa decisión se toma, el cielo responde, porque Dios honra al que le honra, y el alma que se ha despojado de lo que impide su comunión será llena de lo que solo Él puede dar: descanso verdadero, dirección clara y una oración que no encuentra techo porque ha sido elevada desde un lugar limpio. Lo que permite es permanecer cerca de ti mientras duermes. No solo afecta tu noche, también moldea tu despertar. Porque el lugar donde termina tu día es el mismo donde comienza tu comunión. La atmósfera que rodea tu descanso no se queda en las sombras. Influye en tu ánimo, en tu claridad espiritual, en tu capacidad de oír a Dios cuando todo lo demás guarda silencio. Por eso no se trata solo de eliminar lo que estorba, sino de cultivar lo que edifica. Tu habitación no está llamada a ser un refugio temporal, sino una extensión del altar que has construido en tu interior. Cuando haces de ese lugar un espacio consagrado, incluso tu sueño se convierte en una oración continua. No necesitas palabras para que Dios se acerque, solo un ambiente dispuesto, un corazón rendido y una habitación donde su espíritu se sienta bienvenido. Porque cuando el cielo encuentra un rincón limpio en la tierra, lo transforma en un lugar de encuentro. Y es ahí, en medio del silencio nocturno, donde la voz de Dios se hace más clara, la paz más profunda y la oración más viva. Que tu cama no sea solo un lugar de descanso, sino un terreno donde el reino se manifieste.